Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Un placer enorme, como siempre les digo, de que nos acompañen. Hoy para nosotros es un día muy lindo porque tenemos un nuevo profesional que nos está acompañando, que se va a sumar con sus conferencias. Para el año que viene él va a tener preparada seguramente una lista de conferencias también que pueda ir sumando, y que realmente es un placer que hoy nos esté acompañando. Les estoy hablando del doctor Alejandro Lakowski, que es médico cardiólogo, diploma de honor, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de La Plata. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es director del Consejo de Cardiología Clínica Tiburcio Padilla, Sociedad Argentina de Cardiología, docente adscripto de Medicina, UBA, cardiólogo del Sanatorio Mater Dei, Buenos Aires, cardiovascular, medical manager, departamento médico Beringer Ingelheim, región sudamericana. Bueno, como verán, esto es solo un resumen muy cortito de lo que es el doctor, pero ya con lo que decimos, realmente es un lujo hoy contar con el doctor Alejandro Lakowski. Alejandro, bienvenido. Es un placer que estés hoy con nosotros. Y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Cuando Silvia me preguntó, bueno, ¿qué digo para presentar? Yo le dije, bueno, decí el atorrante este que vino a hablar, pero después me insistió que quería que le diera un mini currículum. Muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos es un poquitito sobre prevención cardiovascular, algunos conceptos sobre prevención cardiovascular, qué es la prevención cardiovascular y cómo podemos hacer para vivir más tiempo y mejor. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Perfecto. Bueno, esto no pretende ser una clase académica, es una charla informal entre amigos, así que cuando terminemos la charla, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que quieran, sacarse las dudas. Ahí está mi correo electrónico también, Silvia tiene mi teléfono, cualquier cosa que necesiten de mi parte, con todo gusto. A mí me gusta mucho la docencia y si podemos despejar dudas o ayudar en algo a que ustedes en su trabajo puedan desempeñarse mejor o que sus familias o sus pacientes estén mejor, un placer para mí. Entonces, bueno, vamos a empezar con la charla. ¿Cuál es el impacto de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo? Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Y a pesar de que ha habido grandes avances en medicina cardiovascular, y después de varias décadas en donde continuamente ha ido gradualmente reduciéndose la mortalidad cardiovascular, de todos modos sigue siendo la primera causa de muerte en todo el mundo. En primer lugar, la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad coronaria, y en segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares. Y a pesar de los avances del tratamiento, todavía continúan siendo la primera causa de muerte. Vamos a hablar de un poquito de qué es la prevención cardiovascular. Tenemos distintos tipos de prevención cardiovascular. La prevención secundaria se refiere a todas aquellas medidas tendientes a evitar que empeore la enfermedad cardiovascular una vez que ya ha aparecido. Aquellos pacientes que ya tienen, por ejemplo, antecedentes de un infarto previo, una angioplastia previa, evidencia de enfermedad vascular periférica en los miembros inferiores, placas en las carótidas o que han tenido un ACV o un accidente isquémico transitorio, son todos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica demostrada, y en esos pacientes aquellas medidas de prevención para evitar la progresión o el empeoramiento de la enfermedad se lo denomina prevención secundaria. ¿Qué es la prevención primaria? Son aquellas medidas de prevención que se implementan para evitar la aparición de enfermedad vascular en pacientes que tienen factores de riesgo. Es decir, personas que tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo, los 4 factores de riesgo principales son la dislipemia, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo.
En aquellos pacientes que tienen uno o varios de estos factores de riesgo, las medidas que se implementan para evitar que aparezca la enfermedad vascular, por ejemplo, para evitar que aparezca enfermedad coronaria o cerebrovascular, a esas medidas se les llama prevención primaria. Y actualmente se reconoce un tercer tipo de prevención que va más atrás en el tiempo, para población más sana, que es la que se dirige a aquellos pacientes que todavía no tienen factores de riesgo. Es la prevención primordial. Son las medidas que se dirigen más que nada a población joven y sana para evitar la aparición de factores de riesgo. Muchos chicos en la adolescencia o adultos jóvenes, personas de, por ejemplo, 18 o 20 años, tienen malos hábitos alimenticios, hacen vida demasiado sedentaria, tienen un poco de exceso de peso, pero si uno mide sus factores de riesgo, todavía no tienen diabetes, todavía no tienen hipertensión, todavía no tienen dislipemia, su nivel de colesterol es normal, pero si uno los deja que continúen comiendo una dieta poco saludable, que tengan ese sobrepeso que va a ir aumentando a lo largo de los años, o que mantengan un hábito sedentario de vida y no hagan actividad física, van a desarrollar factores de riesgo y de última también van a desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando hacemos aquellas medidas de prevención para tratar de evitar que aparezcan los factores de riesgo, a eso se lo llama prevención primordial. Y es un nuevo concepto en prevención cardiovascular, porque antes hablaba solamente de prevención primaria y secundaria. Si vemos la reducción de eventos y de mortalidad en los países del primer mundo, en países desarrollados, acá tenemos, por ejemplo, en esta tabla, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Holanda, Escocia, Gales, Inglaterra, Finlandia, etc. Vemos que hubo una disminución de las muertes cardiovasculares en las últimas décadas, en este caso entre el año 1980 y 2000, pero principalmente la reducción de la mortalidad, más que por una mejora en el tratamiento de los eventos agudos, como es los infartos y los ACV, se ha logrado por un mejor control de los factores de riesgo. Es decir, a pesar de que hubo avances en el tratamiento y disminución de la mortalidad por infarto y ACV, pero sin embargo la disminución de la mortalidad de causa cardiovascular ha sido principalmente por un mejor control de los factores de riesgo, es decir, de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipemia, del tabaquismo, etc. ¿Qué pasa en la Argentina? Este es un estudio publicado hace 2 años en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, es el estudio IMPACT, es un estudio epidemiológico que evaluó factores de riesgo y condiciones de salud cardiovascular durante 15 años en la Argentina, entre 1995 y 2010. Y lo que se ve en este estudio es que en la Argentina, bueno, Argentina también hubo disminución de los eventos cardiovasculares porque la medicina avanza, los tratamientos son mejores y la salud cardiovascular gradualmente de a poquito va mejorando, pero en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en los países del mundo desarrollado, los mayores avances se han visto en el tratamiento de la enfermedad aguda y tenemos una deuda pendiente porque no hemos avanzado tanto en el control de los factores de riesgo. A pesar de que se ha mejorado un poco el control de los factores de riesgo principales, pero hemos retrocedido en otros parámetros, como por ejemplo ha aumentado la obesidad y el sobrepeso, medido por el IMC. El IMC es el índice de masa corporal, aumentó el sedentarismo y aumentó la diabetes. Entonces en la Argentina, en esos 15 años, del 95 al 2010, hubo 8.500 muertes menos, un 30% en la tasa ajustada de disminución por muerte coronaria, y de esta disminución de las muertes, 5 de cada 10 muertes se han evitado por un mejor control del tratamiento agudo. No hubo avances, pero no tantos, en el control de los factores de riesgo, en lo que es prevención primaria, a diferencia de lo que se vio en el mundo desarrollado, y hemos retrocedido porque ha aumentado 2 de cada 10 muertes han aparecido a causa de un aumento de la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. El año pasado, perdón, en el 2019, se publicaron los resultados de la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo que hace el Ministerio de Salud de la Nación. Esta encuesta se hace aproximadamente cada 5 años. Esta encuesta se hizo en el 2018 y los resultados se publicaron en abril del 2019. Estos son los resultados de la encuesta del 2005. Acá se ve en las barras verticales la del 2009, la del 2013 y la del 2018, que se publicó en el 2019. Y si vemos estas barras, podemos ver que ha aumentado el sobrepeso y la obesidad, ha aumentado la diabetes, ha aumentado el sedentarismo, se mantuvo más o menos estable la hipertensión y el consumo de frutas y verduras,
Y las únicas dos buenas noticias que hubo en esta cuarta encuesta nacional de factores de riesgo es que mejoró el uso del cinturón de seguridad y mejoró el tabaquismo, que bajó del 29% al 22%. Pero son cifras alarmantes lo que ha aumentado el sobrepeso y la obesidad, y lo que ha aumentado la diabetes. La diabetes estábamos en la última encuesta en menos del 10%, y en solo 5 años, del 2013 al 2018, pasamos de menos del 10% a casi el 13% de la población argentina con diabetes. La diabetes, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo incrementan muchísimo el nivel de riesgo cardiovascular y la probabilidad de que los pacientes tengan en el futuro un evento cardiovascular como un infarto, un ACV o una muerte de causa vascular. Entonces, ya en los últimos años se está hablando mucho de que es necesario reducir esta epidemia mundial de factores de riesgo y reducir la muerte cardiovascular. Y el motivo por lo cual es muy importante hacerlo es porque la enfermedad cardiovascular es en gran medida prevenible. Se puede disminuir la mortalidad si tomamos las medidas de prevención apropiadas. Este es un estudio publicado a fines del 2019, en donde ellos enfatizan que con algunas simples medidas que son bastante costo efectivas, podrían salvarse muchos millones de vidas en los próximos 25 años. Estas son medidas que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la hipertensión, por ejemplo, a la hipertensión se la llama el asesino silencioso, porque la hipertensión no produce síntomas, y muchos pacientes están hipertensos, pueden tener 170, 100 de presión arterial y no darse cuenta, sentirse bien y estar haciendo una vida normal. En cuanto a la hipertensión, en los países de bajos y medianos ingresos, solo el 29% de los hipertensos está tratado, es decir, está recibiendo tratamiento para su enfermedad. Y menos del 8% tiene sus valores tensionales bien controlados. El objetivo de este plan de la Organización Mundial de la Salud es aumentar y permitir el acceso al tratamiento a por lo menos el 70% de los pacientes con hipertensión arterial. El otro parámetro es el consumo de sodio. La sal en el mundo se consume muchísimo, en promedio está entre 9 y 12 gramos por día, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es reducir a menos de 4 gramos por día de sal. Esto significa menos de 2 gramos de sodio al día. La sal es cloruro de sodio, un gramo de sal tiene 0,5 gramos de sodio. Y el otro aspecto son las grasas trans. Las grasas trans son grasas procesadas, grasas industrializadas. Estas son muy heterogénicas. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es reducirlas drásticamente. En el mundo es muy variable el consumo de grasas trans, varía entre 0,6 y 6,5% de la energía dietaria diaria. La recomendación es bajar a menos del 1%, y a partir del año 2023 bajar al 0% la comercialización en los alimentos de grasas trans. Estas tres acciones, de acuerdo a esta publicación, podrían salvar 94 millones de vidas en el mundo en los próximos 25 años, y estas son medidas que son bastante costo efectivas, no implican hacer grandes gastos en tratamientos o en medidas de alto costo económico. Entonces, la enfermedad cardiovascular es prevenible, pero tenemos que tomar medidas antes de que la gente se enferme. Tenemos que ir lo más atrás posible en las medidas de prevención y fomentar hábitos saludables de vida. Esta es la guía del año 2019 del American Heart y la American College. Esta guía enfatiza la importancia de tomar al paciente como un sujeto integral. En las guías anteriores de prevención cardiovascular, esta es la guía de prevención cardiovascular primaria, se hacía énfasis en el control de los factores de riesgo. Entonces, la guía de prevención cardiovascular primaria, que era para pacientes que no tienen enfermedad vascular demostrada, hacía foco antes en simplemente controlar los factores de riesgo. Es muy importante controlar los factores de riesgo, pero hay que ver al paciente como un todo y no como un valor alterado de glucemia o un valor alterado de lípidos, o un valor en el tensiómetro que está marcando un valor de presión arterial alterado. ¿Cuál es el objetivo de la prevención cardiovascular? El objetivo del tratamiento en un paciente hipertenso no es cambiar el valor numérico del tensiómetro y que en vez de marcar 160/100 marque 130/80. El objetivo del tratamiento de un paciente con dislipemia no es que baje su nivel de colesterol de 240 a 130. El objetivo del tratamiento es disminuir la probabilidad que ese paciente tenga un evento cardiovascular
o que se muera de un evento vascular. Ese es el objetivo del paciente. Entonces uno tiene que ver un paciente como un todo, no como un valor de glucemia o un valor de colesterol o un número de presión arterial. Entonces, estas guías nuevas lo que enfatizan es el mirar al paciente en forma integral. Esta es el mismo gráfico anterior, pero traducido al español. Fíjense en cuanto a lo que es presión arterial, se trata de mantener una presión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio. Ahora vamos a hablar un poquito más de los factores de riesgo. Actividad física, tratar de realizar por lo menos 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, o 75 o más minutos por semana de actividad física moderadamente intensa. El uso de aspirina no debería usarse en prevención primaria. La aspirina se utiliza actualmente solamente para prevención secundaria, en prevención primaria solamente para sujetos de muy alto riesgo cardiovascular. La aspirina en prevención primaria no se debería utilizar porque la tasa de hemorragias digestivas asociadas al uso de aspirina en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular demostrada excede sus beneficios, excepto en subgrupos muy puntuales. En el caso de la diabetes, a la diabetes tipo 2 también hubo cambios en cuanto al paradigma del tratamiento de la diabetes. Ahora vamos a hablar un poquito de la diabetes. Obviamente se trata de enfatizar con dieta y ejercicio el control de la glucemia, pero en cuanto a las drogas que se utilizan para bajar la glucemia, no es lo mismo bajar la glucemia con cualquier droga. Hay algunas drogas que solamente tienen un control metabólico, solamente bajan la glucemia, pero ahora tenemos drogas más modernas que además de bajar la glucemia, protegen el corazón y el riñón. Es decir, tienen un efecto cardioprotector y nefroprotector, que eso es un beneficio agregado al efecto metabólico de reducción de la glucemia. Y las guías nuevas, como esta guía del American College y el American Heart, lo que hacen es darle prioridad a las drogas que tienen beneficio cardiovascular y de protección renal por sobre las otras drogas más antiguas. Es cierto que son drogas más caras, son más modernas, pero para pacientes en riesgo, están en prevención secundaria, o tienen diabetes asociado a algún otro factor de riesgo, estas drogas realmente logran un beneficio importante, ya demostrado en los ensayos clínicos, porque disminuyen la probabilidad de que estos pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca o un evento cardiovascular. La guía americana también enfatiza en la necesidad de mejorar la dieta, evitar el tabaco y mejorar el perfil de colesterol, evaluando el riesgo cardiovascular individual. ASCVD significa enfermedad cardiovascular establecida. Hay que evaluar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y en base al nivel de riesgo establecer metas de tratamiento en cuanto a los objetivos de colesterol. Y dijimos que el riesgo cardiovascular puede ser reducido. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad en gran parte prevenible. Este es el ejemplo de una mujer que es fumadora, es hipertensa, tiene un valor de presión arterial muy alto de más de 180 y tiene un colesterol total de más de 270 miligramos por decilitro. Si esta mujer que está en su cuarta década de la vida no la tratamos, el riesgo de a 10 años de enfermedad cardiovascular fatal basado en el score europeo que se llama SCORE, a lo largo de los próximos 25 años es altísimo. Fíjense, un 16% del riesgo de 10 años de muerte cardiovascular. Estos son eventos fatales. Ahora, si esta mujer la tratamos al principio de esta curva, cuando está en sus 40, en su cuarta década de la vida, y logramos hacerla dejar de fumar, le controlamos la presión arterial y le bajamos el colesterol por debajo de 200, su nivel de riesgo cardiovascular disminuye abruptamente, y fíjense cómo se separan las dos curvas a lo largo de los años. Entonces, cuanto más precozmente intervengamos, mayor va a ser el efecto de la prevención cardiovascular. Tenemos que ir bien atrás en el riesgo. No esperar a que un paciente tenga un infarto a los 65 años para acordarnos de que le tenemos que bajar el colesterol, decirle que deje de fumar y que coma sano y que camine. Tenemos que ir mucho más atrás, incluso antes de que ese paciente a los 40 se convierta en obeso e hipertenso. Tenemos que ir a cuando era un adolescente y empezó a comer mal y empezó a dejar de hacer ejercicio. Tenemos que ir a la prevención primordial antes que la prevención primaria. Para estimar el riesgo cardiovascular hay varias herramientas estadísticas. Este es uno de los más utilizados, es el algoritmo que está publicado por el American College of Cardiology. Esto está online. Uno entra a la página web y cualquier médico puede entrar y cargar en este formulario la edad del paciente, sexo, raza, su presión arterial diastólica y sistólica, su nivel de colesterol total, colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol malo, que es el LDL, si es fumador actual, es ex fumador o nunca fumó,
y su nivel de diabetes, si es diabético o no es diabético, y en base a eso el algoritmo, la computadora nos da un nivel de riesgo cardiovascular a 10 años. Se calcula a 10 años porque casi todos los scores de riesgo han sido construidos en base de datos que tienen aproximadamente 10 años y ese es el nivel de predictibilidad que se suele utilizar. Ahora ya se sabe que en muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, los scores de riesgo a 10 años subestiman el riesgo. Subestiman el riesgo. ¿Por qué subestiman el riesgo? Porque en un paciente, por ejemplo, que tiene 37 años, que es obeso, es fumador, es sedentario y es hipertenso, yo le hago el score de riesgo, y el score de riesgo a 10 años, cuando tenga 47 años, me va a dar a lo mejor que tiene un riesgo del 4%, que parece bajo. ¿Por qué me da un riesgo bajo? Porque esta persona ahora tiene 37 y es una persona joven. A los 47 años a lo mejor no se infartó ni tuvo una ACV, pero a los 55 sí, y a los 60 más riesgo, y a los 65 más todavía. Entonces, en personas jóvenes, sobre todo menores de 45 años, los scores de riesgo cardiovascular muchas veces subestiman el riesgo porque evalúan riesgo a 10 años. Entonces, actualmente, las últimas guías, como esta guía del American College of Cardiology del 2019 y la última guía europea del 2021 que se acaba de publicar, establecen que para personas jóvenes, más que evaluar el riesgo cardiovascular a 10 años, conviene evaluar el riesgo a lo largo de la vida, que se llama el lifetime risk. Para esto hay menos herramientas porque es menos predecible el riesgo de eventos cardiovasculares a muy largo plazo a lo largo de la vida, pero para personas jóvenes es más recomendable que utilizar el riesgo a 10 años. También están los modificadores de riesgo, además de los factores de riesgo tradicionales, que son los que ya mencionamos, que los 4 principales son la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y la dislipemia. También hay modificadores de riesgo que la guía del American College y la American Heart, y también la guía europea nueva, mencionan que son parámetros que hay que tomar en cuenta para estimar el riesgo cardiovascular de un paciente. ¿Cuáles son estos modificadores de riesgo que se agregan a los factores de riesgo tradicionales? Uno es la herencia genética, otros son los hábitos alimentarios, otro es el nivel de estrés, y también están descritos otros modificadores de riesgo, como por ejemplo la presencia de enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias, por ejemplo el lupus o la artritis reumatoidea, multiplica hasta por 3 veces el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Hay un componente inflamatorio en la fisiopatología de la aterosclerosis. También se habla del hígado graso, que parece asociarse a mayor riesgo, aunque todavía no está tan estudiado. También se habla de la lipoproteína A, que es un parámetro del perfil lipídico asociado más que nada a características genéticas, y también el nivel socioeconómico. La pobreza aumenta la mortalidad cardiovascular. Por eso combatir la pobreza es una forma también de combatir la mortalidad cardiovascular. ¿Cómo ha cambiado la dieta y los hábitos alimentarios en los últimos años? Fíjense, hace 20 años atrás, una hamburguesa tenía 333 calorías. Actualmente, una hamburguesa en una de estas cadenas de comidas rápidas tiene alrededor de 900 kilocalorías, que esto representa casi la mitad de una dieta recomendada por la OMS de 2000 calorías diarias. Se dice que la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad del mundo se está muriendo de sobrealimentación. En el mundo occidental comemos muy mal y tenemos un exceso de calorías, un exceso de sodio y un exceso de grasas, sobre todo grasas poco saludables, las grasas saturadas y las grasas trans. Ya está estudiado que ciertos tipos de dietas, como por ejemplo la dieta mediterránea, se asocian a una disminución del riesgo cardiovascular. Los habitantes de la cuenca del Mediterráneo no tienen un peso muy inferior al del resto de Europa, pero sin embargo se infartan menos y se mueren menos de patología cardiovascular. Y ya se ha estudiado que la dieta de la cuenca del Mediterráneo produce un efecto protector sobre la salud cardiovascular. ¿Qué tiene la dieta mediterránea? Es una dieta que es rica en pescados, frutos de mar, aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Y consumen muy pocas carnes rojas. Una de las características es que es rica en pescado, muy rica en frutas y verduras y pobre en carnes rojas.
El seguir una dieta del estilo de la dieta mediterránea está recomendada por las guías tanto americanas como europeas, y ya se ha estudiado que no solamente mejora la calidad de vida, sino que reduce la mortalidad cardiovascular. Incluso pequeños cambios en la alimentación pueden tener gran impacto. Ya se sabe que personas que, por ejemplo, tienen 20 kilos de sobrepeso y deberían bajar 20 kilos, a veces no pueden bajar esos 20 kilos, pero si logran bajar 8 kilos de peso, eso tiene un enorme impacto favorable en la salud cardiovascular. Este estudio clínico es un estudio muy interesante, se publicó en el 2019 también. Es un estudio clínico randomizado que demuestra que una modesta reducción de la ingesta calórica puede mejorar muchísimo la salud cardiovascular. Fíjense, esto es muy interesante. Este es un estudio que se hizo a 2 años, eran 218 adultos sanos, jóvenes y que no eran gordos. Pacientes de 21 a 50 años, sanos y sin sobrepeso. Se los randomizó a 2 grupos. Un grupo seguían comiendo lo mismo de siempre, era el grupo control. Y el otro grupo, el grupo de intervención, se les recomendó reducir la ingesta calórica un 20%. El grupo de intervención no logró reducir la ingesta calórica un 20% en los siguientes 2 años. La redujo solo un 12%. Pero fíjense el enorme impacto que logró bajar la ingesta calórica un 12%, que esto significa entre 200 y 300 kilocalorías por día, a 2 años. Los pacientes del grupo de intervención, comparado con los controles, bajaron 7,5 kilos de peso en promedio. Y estamos hablando de personas que no tenían obesidad, no tenían sobrepeso. Se redujo la presión arterial alrededor de 3 milímetros de mercurio y mejoraron todos los índices metabólicos. Se redujo el LDL colesterol, que es el colesterol malo, se redujo la proteína C reactiva, que es un parámetro de inflamación, se redujo la insulinemia, que es la insulina plasmática, y el score de síndrome metabólico, y aumentó el colesterol bueno, que es el HDL, y mejoró la sensibilidad a la insulina. O sea, fíjense que en sujetos incluso que son sanos, jóvenes y sin sobrepeso, el reducir un poco la cantidad de lo que comemos y mejorar un poquito la calidad alimenticia tiene un enorme impacto en la salud cardiovascular y en la salud metabólica del organismo. Esta es la guía que yo les mencionaba, esto se acaba de publicar, es la guía europea del año 2021 de prevención cardiovascular. Esto se publicó en el Congreso Europeo de Cardiología, que se hizo en septiembre de este año. Este es el cuadro principal con las recomendaciones resumidas de prevención cardiovascular. Es una guía larga, tiene 110 páginas, pero bueno, este es el gráfico principal. La parte, esto lo vamos a ver ahora un poquito más ampliado. La parte superior del gráfico es esto que se ve acá. A la población se la dividió en 3 grandes grupos: personas que están en prevención primaria, es decir, pacientes aparentemente sanos, en donde se debe evaluar el riesgo a 10 años, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, son pacientes en prevención secundaria, en donde se debe evaluar lo que se llama riesgo cardiovascular residual. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular residual? Aquel riesgo que queda luego de controlar los factores de riesgo y los parámetros genéticos del individuo. Y pacientes que tienen condiciones especiales, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, o pacientes con hipercolesterolemia familiar. A esta valoración de riesgo de estos 3 grupos de pacientes hay que sumarle los modificadores de riesgo, como veíamos antes en la guía americana, las comorbilidades que puede tener el paciente, como por ejemplo enfermedades inflamatorias, EPOC, cáncer, trastornos mentales o de estrés, o algunas enfermedades específicas del sexo, y de esta forma se logra estimar el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y a esto hay que evaluarlo en forma individualizada. Lo que dice la guía europea, y que es un avance también con respecto a las guías anteriores, es que uno no debe tener una receta única para todos los pacientes, sino que uno tiene que sentarse con el paciente, discutir y analizar las alternativas con el paciente, evaluar también sus posibilidades socioeconómicas, socioculturales. Es muy importante la educación y explicarle por qué es importante cambiar los hábitos de vida y llevar una vida más saludable, y por qué es importante tratar de reducir la enfermedad cardiovascular, que en gran parte es prevenible. Hay que tomar en cuenta las comorbilidades, la edad, la fragilidad y la polifarmacia, y en base a eso se hace una decisión de tratamiento personalizada en base a las necesidades del paciente, teniendo en cuenta también las preferencias del paciente. Fíjense acá que dice, considerando las preferencias del paciente. El paciente debe ser una persona que no solamente recibe instrucciones, sino que tiene que participar de la decisión y comprender e involucrarse en el tratamiento y en sus medidas para mejorar su nivel de riesgo cardiovascular.
La parte final del cuadro es esta, en donde habla sobre que hay que tomar en cuenta las condiciones, hay que tomar en cuenta las condiciones del costo de los tratamientos y la costo-efectividad de los diversos tratamientos. Fíjense que acá hablamos del nivel de riesgo individual. Hay que cambiar obviamente los niveles de hábitos de vida para mejorar la actividad física, el peso corporal, mejorar la dieta, tomar en cuenta los factores psicosociales de los pacientes, tratar los factores de riesgo, el cigarrillo, la diabetes, la dislipemia y la presión arterial. En caso necesario, utilizar medicación antitrombótica, por ejemplo, aspirina o algún otro antitrombótico, y tratar y evaluar si el paciente tiene alguna condición en particular, por ejemplo, diabetes o insuficiencia renal, en cuyo caso va a haber que hacer alguna intervención específica. Estas medidas de tratamiento a nivel individual tienen mucho impacto, sobre todo en aquellas personas que ya están enfermas. Cuando una persona ya tiene enfermedad cardiovascular, es muy importante ser muy enfático, muy agresivo con las medidas de prevención a nivel individual. Eso es en prevención secundaria, personas que ya tienen enfermedad cardiovascular. El problema, y en donde estamos fallando en la Argentina, es en prevención primaria, porque muchos pacientes, muchas personas que no tienen todavía enfermedad cardiovascular establecida, tienen factores de riesgo con muy mal control de sus factores de riesgo. Muchos pacientes hipertensos no están recibiendo el tratamiento adecuado o no tienen los valores de presión adecuadamente controlados. Muchas personas están comiendo mal en la Argentina. Como vimos en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, hay un aumento que es una epidemia a nivel mundial y que en la Argentina no está exenta de esto. Hay una epidemia de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, y el sobrepeso y el sedentarismo se asocian a un aumento exponencial en la tasa de diabetes. Entonces tenemos que bajar el nivel de riesgo cardiovascular mejorando los hábitos de la población. Ahora, en prevención primaria es muy difícil hacerle cambiar a una persona sus hábitos de vida. En prevención secundaria es un poco más fácil, porque cuando una persona se interna en la unidad coronaria con un infarto, esa persona se asusta y acepta con un poco más tiene un poco más de aceptación de los consejos médicos, y es un poco más probable que cambie sus hábitos de vida. Cuando una persona sufrió un evento grave, un ACV o un infarto, tiene el miedo propio de la enfermedad, pero además la presión familiar. La mujer agarra el palo a amasar y le dice al marido: no podés comer esto, tenés que dejar de fumar, tenés que caminar. Entonces es un poco más fácil en prevención secundaria. Ahora, en prevención primaria, a una persona de 40 años que es obesa, hipertensa y fumadora y está acostumbrado a vivir así, como se siente bien porque todavía no tiene enfermedad cardiovascular, no ha tenido un evento y no tiene síntomas, es muy difícil hacerle cambiar los hábitos de vida. Por eso la última guía, esta última guía del 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología, habla también de intervenciones a nivel poblacional. En prevención primaria es muy difícil cambiar hábitos de vida a nivel individual, porque el paciente está sano desde el punto de vista vascular y está asintomático. Entonces tiene mucho más impacto hablar de intervenciones a nivel poblacionales, más que crear personas saludables en cuanto a sus hábitos de vida a nivel individual. Es más importante, tiene más impacto crear áreas saludables, crear barrios saludables, crear ciudades saludables, fomentando que la gente se mueva más, que coma mejor y que no fume. Entonces, dentro de estas políticas poblacionales, se habla de políticas de salud y políticas sanitarias a nivel ministerial, a nivel de las autoridades de salud. Se habla de intervenir a nivel de los factores de riesgo a nivel poblacional, creando áreas libres de humo, de tabaco, mejorando, por ejemplo, creando bicisendas, fomentando que la gente use menos el transporte público y el auto, y que camine y ande en bicicleta, fomentando hábitos de dieta más saludables, aumentando el impuesto a los cigarrillos. En muchos países se le aumenta el impuesto a los alimentos poco saludables y se le reduce a los alimentos más saludables. Tratar de mejorar el medio ambiente, combatir la polución ambiental. Ya se sabe que la polución ambiental en las grandes ciudades es un factor que incrementa el riesgo cardiovascular, y combatiendo el cambio climático. Entonces, a nivel de prevención primaria, ya se sabe que las intervenciones individuales tienen un impacto limitado, y por lo tanto tenemos que crear poblaciones saludables. Y hablando de esto se publicó hoy en Clarín, esto del día de hoy. Estaban hablando sobre la nueva ley de etiquetado frontal de alimentos,
Ustedes saben que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se había aprobado en el Senado el año pasado. Este año, después de un largo debate, se aprobó la ley en diputados, falta todavía la reglamentación, pero bueno, esta ley de etiquetado frontal de alimentos va a hacer que los alimentos envasados tengan a partir de ahora los octógonos negros, que son estos avisos que indican si un alimento tiene excesiva cantidad de azúcares, o de calorías, o de sodio, o de grasas trans. Este proyecto de ley ha sido un poco cuestionado por la Sociedad Argentina de Nutrición, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero es una ley muy bienvenida, porque a pesar de sus limitaciones, es una forma de mejorar la salud alimenticia de la población. El problema es que los alimentos envasados representan más o menos 1/3 del total de la dieta. No todo lo que comemos es alimento envasado que se compra en el supermercado. En la dieta de los argentinos hay mucha comida no envasada o comida que se compra a granel. Por ejemplo, comidas que se compran en panaderías, en roticerías, en bares, en restaurantes, en pizzerías. El argentino tiene la costumbre de comer muchas empanadas, muchas pizzas, muchos productos de panadería, facturas, y esas cosas no se venden como comida envasada y no va a tener este rótulo con el octógono negro. Pero bueno, esta ley, a pesar de que es perfectible, es más que bienvenida. En muchos países ya se ha implementado, y en donde se ha implementado se han visto cambios positivos, graduales y lentos, pero cambios positivos en los hábitos alimenticios de la población y cómo la gente elige las cosas que compran, tratando de priorizar los alimentos un poquito más saludables. En algunos lugares se ponen estos octógonos negros, y en otros lugares, en otros países, han utilizado un semáforo con un color rojo, amarillo o verde, de acuerdo a la calidad alimenticia del producto. Y tenemos que aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas etiquetas de los alimentos. Estas son papas fritas. Las papas, una papa tiene casi todo hidrato de carbono. El contenido principal de la papa es almidón, es hidrato de carbono. Fíjense en la etiqueta de las papas fritas, lo que dice: una porción trae 25 gramos, y de esta porción de 25 gramos, más de 8 gramos son grasas. Quiere decir que una porción de papas fritas, la tercera parte de la papa fue reemplazada por grasa. La papa es hidrato de carbono. Acá tenemos una tercera parte del contenido de este paquete es grasa, no es papa. La salsa de soja es un alimento enormemente salado, tiene muchísimo sodio. Fíjense, este es un ejemplo de una salsa de soja cualquiera que se puede comprar en cualquier supermercado. Fíjense la cantidad de sodio que tiene. La porción son 10 mililitros, una cucharada de sopa de salsa de soja. Tiene casi medio gramo de sodio, casi 500 miligramos de sodio. Ahora, si nos vamos a una salsa de soja libre de sodio, una salsa de soja sin sodio, fíjense lo que tiene: por cada 100 mililitros tiene 10 miligramos de sodio, muchísimo menos. Entonces, comparado a una salsa de soja tradicional, esto tiene muchísimo menos sodio, y para una persona, por ejemplo, que es hipertensa, o que tiene algún factor de riesgo, o tiene insuficiencia cardíaca, esto es un cambio tremendo. Otra cosa que es un alimento poco saludable son los caldos en cubitos. Los caldos en cubitos, fíjense, este es un caldo en cubitos que se lo promociona como, entre comillas, saludable. ¿Por qué saludable? Porque dice que tiene un 25% menos de sodio. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Es saludable? ¿Tiene poco sodio este caldo en cubitos? Fíjense lo que dice acá. Tiene 659 miligramos de sodio por porción. ¿Cuánto es una porción? Uno supone que una porción será un cubito. No, una porción es medio cubito. Por lo tanto, si tiene 659 miligramos por porción, un cubito tiene alrededor de 1300 miligramos de sodio, más de 1,3 gramos de sodio. Es enorme la cantidad de sodio que tienen los caldos en cubitos. Hay que tratar de no usarlos. Cuando hagan un caldo, o cuando preparen el agua para los fideos, póngale verduras, cebollas, puerro, apio, zanahoria, pero no caldo en cubitos. Este es el caldo en cubitos tradicional, el que no es bajo en sodio. Fíjense lo que tiene. Medio cubito, que es la porción, tiene 900 miligramos de sodio. O sea que un cubito tiene casi 2 gramos de sodio. Es enorme la cantidad de sal que tiene el caldo en cubitos y las sopas en sobre.
¿Qué pasa con el agua? ¿Hay que consumir agua baja en sodio? Este es el agua glaciar, dice baja en sodio en la etiqueta, dice acá, recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Es cierto, tiene muy bajo sodio, tiene menos de 7 miligramos por litro. Ahora, el agua normal, el agua que no dice baja en sodio, el agua mineral baja, normal, no tiene tanto sodio, por lo tanto uno puede elegir cualquier agua mineral, que no hay tanta diferencia, excepto para la persona que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene que hacer una dieta muy restringida en sodio. No hay tanta diferencia entre el agua normal y el agua bajo sodio. Este es el agua King, comercializada por Coca-Cola. ¿Qué nos dice Coca-Cola de su contenido de sodio? No nos dice nada. En la etiqueta no informan contenido de sodio del agua comercializada por Coca-Cola. ¿Qué pasa con el agua Villavicencio? El agua Villavicencio tiene 110 miligramos de sodio por litro. Quiere decir que si nos tomamos una botella de 2 litros, vamos a consumir 220 miligramos de sodio. No es tanto si lo comparamos al sodio que tiene el caldo en cubitos o lo que tiene la salsa de soja. Entonces, es muy importante, acostúmbrense y aprendan a leer las etiquetas de los alimentos. Miren cuánto sodio, cuántas calorías, cuánta grasa tienen, si la grasa es poliinsaturada o saturada, si tiene grasas trans o no. Hay que tratar de evitar. Las comidas poco saludables son las que tienen excesiva cantidad de sodio, excesiva cantidad de grasa, sobre todo grasa de origen animal, y excesiva cantidad de calorías. Hay que evitar las galletitas, tanto dulces como saladas, las sopas de sobre, las cosas muy saladas, y la grasa de origen animal, sobre todo la grasa de las carnes rojas, la manteca, las margarinas, los panificados y las facturas, que son tan comunes en el hábito alimenticio argentino. Y tratar de consumir más frutas y verduras. Básicamente hay que ir más a la verdulería y menos al almacén. Cuantas más plantitas comamos, más sano va a estar nuestro corazón. Y cuanto más carne comamos, más triste va a estar nuestro corazón. Tengan eso como concepto. ¿Qué pasa con la actividad física? Este es un estudio clínico, observacional, es un estudio de registro con casi 500.000 de personas hecho en Corea, publicado en el año 2019. Acá hablan sobre mortalidad cardiovascular, reducción de la mortalidad con actividad física en personas con y sin enfermedad cardiovascular. Acá se tomaron 131.000 pacientes con enfermedad cardiovascular, es decir, que estaban en prevención secundaria, y 310.000 pacientes sin enfermedad cardiovascular, que estaban en prevención primaria. Se los siguió a 6 años y se evaluó la mortalidad por cualquier causa, estratificada de acuerdo al nivel de ejercicio físico que hacían. Y fíjense qué interesantes los resultados. En rojo está la curva de los pacientes que estaban en prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular demostrada, y en estos pacientes, cuanto más ejercicio físico hagan, más baja es la muerte cardiovascular, el riesgo cardiovascular futuro. Pero lo más importante es que la curva es muy empinada al principio, quiere decir que hay mucha diferencia entre no hacer nada y hacer un poquito. Si podemos hacer un poco más, va a bajar más nuestro riesgo. Pero la gran diferencia está acá, al comienzo de la curva. La gran diferencia está entre moverse poquito y no moverse nada. El que no se mueve nada mantiene su nivel de riesgo de muerte mucho más alto. Y en prevención primaria pasa algo parecido. A pesar de que la curva se mantiene plana a medida que incrementamos la cantidad de ejercicio, al comienzo de la curva está el mayor beneficio. Las personas completamente sedentarias tienen mucha más mortalidad que las personas que hacen algo de actividad física. Por lo tanto, el consejo es moverse. No hay que quedarse quietos. Traten de usar cualquier oportunidad para hacer ejercicio. Por ejemplo, no usen las escaleras, no usen el ascensor y traten de usar más las escaleras. Si tienen que ir a un lugar cercano, dejen el auto estacionado un poco más lejos y caminen 8 cuadras, 10 cuadras. ¿Cuál es el objetivo de la actividad física? Que provee más beneficio cardiovascular. Hay que tratar de hacer cualquier deporte aeróbico durante por lo menos 150 minutos por semana. Esto significa más o menos 30 minutos de ejercicio físico por lo menos 5 veces por semana. ¿Cuál es el ejercicio que provee mayor beneficio cardiovascular? Es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es aquel ejercicio que implica movimiento constante y consumo de oxígeno constante. Los ejemplos de ejercicio aeróbico son, por ejemplo, caminar a paso firme, correr, andar en bicicleta, natación, remo. Esos son ejemplos de ejercicios aeróbicos,
consumo de oxígeno constante. Esos son los ejercicios que proveen mayor beneficio cardiovascular. Los deportes anaeróbicos son aquellas actividades físicas que producen un gran consumo de energía y un gran consumo de oxígeno en poco lapso de tiempo. Por ejemplo, el levantamiento de pesas, o por ejemplo, el karate. Esos deportes, a pesar de que uno los puede hacer, porque también provee beneficio, el levantamiento de pesas provee beneficio en cuanto al aprovechamiento periférico de oxígeno, mejora la masa muscular, pero el mayor beneficio cardiovascular está dado con los deportes aeróbicos. Lo ideal sería poder combinar deportes aeróbicos con un poquitito de ejercicio de resistencia, por ejemplo, complemento de pesas. Pero bueno, lo ideal para gente, sobre todo gente grande que tiene más de 50 años, es por lo menos salgan a caminar, no se queden quietos en su casa. Como mínimo 30 minutos todos los días de alguna actividad física de intensidad moderada tenemos que hacer. Y eso no solamente mejora la calidad de vida, sino que ya está demostrado que reduce la probabilidad de muerte, reduce la mortalidad cardiovascular. El estrés es otro factor de riesgo, tanto el estrés crónico como agudo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es un registro hecho en Alemania, donde se comparó la mortalidad, las internaciones por eventos cardiovasculares en los hospitales de Alemania durante el Mundial de Fútbol del año 2006. Acá tenemos la curva en verde de lo que pasaba en los hospitales en Alemania en el 2003, en amarillo la curva de las internaciones por eventos cardiovasculares en el 2005, y fíjense lo que pasó en el 2006 durante el Mundial de Alemania. Estos eran los días que había partidos, Alemania contra Costa Rica, fíjense cómo aumentaba la tasa de eventos cardiovasculares cuando había partido de Alemania. Esto era un aumento agudo del nivel de estrés, y esto se asociaba a un aumento claro en la tasa de eventos cardiovasculares, con una diferencia estadísticamente muy significativa. Entonces, el estrés, en este caso estrés agudo, es uno de los principales modificadores del riesgo cardiovascular. Fíjense acá lo que pasó en la época del atentado contra las Torres Gemelas. Estos son los casos de infarto por día en los días del 11 de septiembre, y fíjense cómo se triplicó la tasa de infartos por día en los hospitales de Nueva York en estos días del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, el nivel de estrés es importante, tratar de combatir el nivel de estrés, tanto el estrés agudo como crónico, porque ya se sabe que esto puede ser un gatillo que provoca accidentes de placa, tanto accidentes de placa coronarios como a nivel de la circulación cerebrovascular. Otro factor de riesgo importante son las condiciones socioeconómicas. Este es el registro PURE, es un registro hecho por investigadores canadienses. Acá está el doctor Salim Yusuf y sus colaboradores, en donde hicieron un registro con más de 155.000 personas de 17 países, de 5 continentes. Es un estudio para evaluar cómo es la salud cardiovascular basada en el nivel de riesgo socioeconómico. Y en este estudio lo que se hizo fue dividir a la población en grupos de países de altos, medios o bajos ingresos económicos. Y lo que se puede observar es que la tasa de infarto, la tasa de ACV, la tasa de insuficiencia cardíaca, los eventos cardiovasculares mayores y los eventos cardiovasculares totales son mucho mayores en países de bajos ingresos, que está acá en las barras verdes, y en países de medios ingresos comparado a los países de altos ingresos, que son las barras azules. En todos los países, incluyendo los de altos ingresos, la primera causa de muerte es la muerte cardiovascular. Pero en los países de medianos y bajos ingresos, esta tasa de mortalidad es muchísimo más alta, la probabilidad de eventos es mucho más alta. Por lo tanto, los pacientes con peores condiciones socioeconómicas se exponen a más riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces es muy importante combatir la pobreza. Si combatimos la pobreza, también estamos mejorando la salud cardiovascular de la población. Los pobres se mueren más de enfermedades cardiovasculares. Y en cuanto a nivel socioeconómico y eventos cardiovasculares, lo que se dice es que cuando disminuye el ingreso, la primera cosa que sale de la canasta del mercado es la fruta, seguido por los vegetales frescos, seguido por el pescado, seguido por las carnes y el queso, y lo que queda en el fondo de la canasta son los cereales dulces, los azúcares comunes, las grasas, sobre todo las grasas saturadas y las grasas de origen animal, y estos son los alimentos que terminan consumiendo los grupos de bajos ingresos. Harinas y panificados, alimentos de baja calidad proteica, y eso es lo que consume la gente de menor riesgo cardiovascular, y además
tiene una menor acceso a la salud, tiene una restricción del ingreso a la salud. Por eso es uno de los principales motivos por los cuales la pobreza es una fuente de mortalidad cardiovascular. Fíjense, esta es una publicación del estudio InterHeart, que lo que muestra que cuando uno aumenta el número de factores de riesgo, la mortalidad aumenta exponencialmente. No es lo mismo tener 2 factores de riesgo que 1, no es el doble de riesgo, es mucho más que el doble del riesgo. Fíjense, esto es una publicación del InterHeart en donde se muestra que el tener un factor de riesgo comparado con la ausencia completa de factor de riesgo, que es el valor de referencia, el 1, el ser fumador aumenta el riesgo 2,9 veces, el ser diabético 2,4 veces, el ser hipertenso 1,9 veces, si el paciente tiene dislipemia 3,3 veces con respecto al valor de referencia, pero cuando tenemos 3 factores de riesgo juntos, el riesgo aumenta 13 veces, aumenta mucho más. Si tenemos 4 factores de riesgo, que acá es dislipemia, hipertensión, diabetes y tabaquismo, al tener los 4 factores de riesgo juntos, esto aumenta un 42 veces la probabilidad de riesgo de evento cardiovascular. Si además de los 4 de riesgo se agrega obesidad, un 68 veces más. Si tiene 4 factores, más los factores psicosociales, más de 180 veces el aumento del riesgo. Y si están presentes todos los factores de riesgo en este análisis de Yusuf, más de 300 veces aumenta la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Por lo tanto, si una persona es hipertensa y fumadora, no es el doble de riesgo que ser hipertenso solo, es mucho más que el doble. Por lo tanto, hay que tratar de eliminar todos los factores de riesgo que se puedan eliminar y controlar los que no se puedan eliminar. El tabaquismo, por ejemplo, es un factor de riesgo que es curable, es el único factor de riesgo tradicional que es curable. Si un paciente tiene dislipemia, hipertensión o diabetes, podemos controlarle la enfermedad, pero no curarla. Pero el tabaquismo es curable, entonces es muy importante, sobre todo que aquellos pacientes que tienen múltiples factores de riesgo, que tengan sus factores de riesgo bien controlados y que cuanto más prolija hagan su vida, menos nivel de riesgo van a tener. No existe el riesgo cero, lo que se puede hacer es reducir lo más que se pueda el nivel de probabilidad de que sufran los pacientes un evento cardiovascular. ¿Cuáles son las metas? Estas son metas un poco arbitrarias, pero son las metas establecidas en las guías. Lo ideal es que la presión arterial esté por debajo de 130/80, se define como hipertensión arterial un valor de más de 140 de sistólica o más de 90 de diastólica. Las metas de colesterol son variables de acuerdo al riesgo, pero hay que tratar de que el colesterol HDL, que es el bueno, sea mayor de 40 en los hombres y más de 50 en las mujeres, y que el nivel de triglicéridos sea menor a 150. Los niveles de triglicéridos aumentan sobre todo con las ingestas ricas en hidrato de carbono, sobre todo hidrato de carbono simples, harinas simples, azúcar blanca, azúcares no refinados, etc. Y el nivel de colesterol LDL y el colesterol total, que este es el colesterol malo, esto es variable de acuerdo al riesgo, pero cuanto mayor sea el riesgo del paciente, más agresivos tenemos que ser, y en general, cuanto más bajo esté el nivel de colesterol total y colesterol LDL, mejor para el paciente. En cuanto a la glucemia en ayunas debería ser menor a 100 miligramos por decilitro. El perímetro de cintura, este es un parámetro que muchas veces se toma y es muy importante. Con un centímetro, como el centímetro que utilizan los costureros o los sastres, se toma el perímetro de cintura a la altura del ombligo, debería ser menor a 102 centímetros en los hombres y menos de 88 centímetros en las mujeres. Hay algunas guías que dicen 95 en hombres y 80 en las mujeres. Y el peso, que se puede evaluar por el índice de masa corporal, tiene que ser menor a 25 kilos por metro cuadrado. El índice de masa corporal sale de una fórmula que es muy sencilla, que es peso dividido la talla al cuadrado. Yo hago mi altura elevado al cuadrado, y después hago el peso corporal que yo tengo dividido el cuadrado de la talla. Esto da el índice de masa corporal. El índice de masa corporal debería estar entre 18 y 25. Más de 25 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. Decíamos que las enfermedades cardiovasculares son en gran medida prevenibles. Esta es una publicación del 2014 publicada en JACC, el Journal of American College of Cardiology. Fíjense que si uno suma hábitos saludables, se puede prevenir casi hasta el 80% de los eventos cardiovasculares. Si uno lleva una dieta saludable, se puede reducir un 16% la probabilidad de eventos cardiovasculares. Si uno modera el consumo de alcohol, esto se aumenta al 23%.
Si una persona no fuma, aumenta el 44% la reducción de los eventos cardiovasculares en una persona que tiene múltiples factores de riesgo. Si a eso le agregamos la actividad física, un 64%, y si se mantiene en el peso ideal, un 79%. Quiere decir que queda solamente un 21% del riesgo cardiovascular residual que no puede ser controlado con estas medidas de cambios de hábitos de vida. En esta publicación de Jack del 2014, solo el 1% de la población enrolada cumplía con las 5 conductas saludables de tener una dieta saludable, beber un consumo moderado de alcohol, no fumar, hacer actividad física regularmente y estar en peso ideal. Vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de los factores de riesgo cardiovascular principales y luego dejamos lugar para las preguntas. En cuanto a la dislipemia, ya se sabe que existe una clara correlación entre el nivel de colesterol plasmático y la mortalidad cardiovascular. Por encima de 200 de colesterol total, claramente la curva se hace más empinada y el nivel de riesgo aumenta claramente. ¿Cuál es el nivel de colesterol normal que deberíamos tener? Actualmente nuestro colesterol total en promedio está en aproximadamente 208 miligramos por decilitro. Normalmente, si uno le saca sangre a cualquier persona que está caminando por la calle, su nivel de colesterol LDL, el colesterol malo, está en 120, 130, 140, 110. Esos son los valores usualmente encontrados en personas no tratadas. Ahora, ¿ese es el valor normal? ¿Ese es un valor fisiológico? Se trató de encontrar cuál era el valor normal de colesterol total y colesterol LDL en distintos mamíferos y distintas personas, sobre todo personas que no estaban sometidas a los hábitos de vida de la sociedad occidental. Entonces se exploró en esquimales, en pigmeos y en aborígenes del Amazonas que no estaban contaminados por los efectos de la sociedad occidental, y se vio que su nivel de colesterol total es muy bajo, mucho más bajo que en la civilización occidental. En vez de tener valores de 208, estaban alrededor de 105 más o menos. Se estudió en monos y chimpancés y también es mucho más bajo que en el hombre occidental, y lo mismo en diversas especies de mamíferos. También se le sacó sangre de cordón en recién nacidos humanos, y se sabe que el colesterol, el nivel de colesterol fisiológico que deberíamos tener los seres humanos, están alrededor de 50 miligramos de colesterol LDL. Y como decíamos, tenemos habitualmente 120, 130, 110 de LDL en sangre, cuando deberíamos tener 50 o 55. Entonces, vivir en la sociedad occidental nos somete a estar expuestos a niveles suprafisiológicos de colesterol durante años y décadas. Y esto va enfermando las arterias y es lo que va produciendo la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, el desarrollo económico, el aumento de los ingresos, la urbanización y el vivir en una sociedad occidental nos lleva a cambios de hábitos de vida, donde hay la sociedad nos ofrece una gran diversidad de alimentos. No tenemos que salir a cazar como el hombre primitivo para conseguir alimentos, sino que el alimento ahora está en una góndola en el supermercado. Ha aumentado muchísimo la oferta de comidas procesadas y ultraprocesadas. ¿A qué se llama una comida procesada? Son aquellas comidas a las cuales a través de un proceso industrial se les mejora el sabor o se les mejora la durabilidad. Por ejemplo, mediante la salación, la hidrogenación, el ahumado. Hay distintos métodos de procesamiento de alimentos, pero las comidas procesadas ya se sabe que duran más tiempo, tardan más en descomponerse, pero son menos saludables. Ejemplos de comidas procesadas y ultraprocesadas son, por ejemplo, los fiambres, los chacinados, las salchichas, las hamburguesas. Todos esos productos son productos procesados y son mucho menos saludables que las comidas naturales que no tienen el efecto industrial dado por el hombre. Aumenta la exposición a los medios, comemos más seguido fuera de casa, hacemos menos trabajo con exigencia física, ahora estamos trabajando desde la computadora y sentados en una silla. Mejoró la urbanización y la motorización, aumenta la recreación sedentaria, los chicos ahora se divierten con una pantalla, no haciendo deporte, y esto disminuye las oportunidades para realizar actividad física. Entonces, el vivir en un ambiente de la civilización occidental nos llevó a cambios en los hábitos alimenticios, a una vida más sedentaria, a comer más comidas procesadas, a comer de más, a comer mal, y esto lleva a la obesidad, y por último,
a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que decíamos antes, que estamos expuestos a valores suprafisiológicos de colesterol, nos hace pensar de que tenemos que intervenir antes. Y ya hay estudios que demuestran que en vez de intervenir a los 60 años después de que un sujeto tiene un evento, tenemos que intervenir mucho antes de los 40 años, cuando aparecen los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si logramos, mediante intervenciones de hábitos dietéticos y eventualmente con medicación, por ejemplo con estatinas, en una persona de 30 años, dosis bajas de estatinas, para controlar su nivel de colesterol, va a hacer que esa persona tenga un aparato cardiovascular expuesto durante mucho menos años y décadas a estos valores suprafisiológicos de colesterol que terminan de última produciendo la obstrucción arterial. Esta es la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología de dislipemias, publicada en 2019. Acá se bajaron todos los valores anteriores. De la guía del 2016 a la guía del 2019 se decidió bajar en forma muy agresiva las metas de colesterol para pacientes de muy alto riesgo y moderado riesgo. Solamente quedó igual para pacientes de bajo riesgo. Entonces, todas las sociedades científicas del mundo están siendo mucho más agresivos con el control del colesterol. Hay que tratar de bajar lo más posible el colesterol LDL y empezar antes. La clave es empezar precozmente. Hay que empezar a tratar a los pacientes antes de que se enfermen. En eso está la clave de la prevención cardiovascular. A mayor cantidad de años expuestos a menores a menores niveles de LDL colesterol, se observa una mucho mayor reducción del riesgo de enfermedad coronaria y hay que intervenir antes, como decíamos antes, en la vida de las personas, normalizando el perfil lipídico. Este es un ejemplo en pacientes que han tenido una ACV. Este es un estudio francés publicado a fines del 2019. A pacientes que habían tenido una ACV se los randomizó a dos grupos. Un grupo se los trató de bajarle muy agresivamente el colesterol LDL por debajo de 70, y a otros se les dio un tratamiento moderado con el fin de bajar el colesterol a un valor de entre 90 y 110. Todos los pacientes recibían estatinas, pero un grupo recibía estatinas en moderada intensidad y otro grupo un tratamiento con estatinas de alta intensidad, un tratamiento más agresivo. Los pacientes fueron seguidos a 3,5 años y el resultado mostró de que la tasa de eventos, ya sea muerte cardiovascular, infarto, ACV o revascularización coronaria o carotidia, disminuyó significativamente del 10,9% al 8,5%. En ambos grupos recibían estatinas, pero en este grupo, el que tuvo menos eventos, yo traté de lograr un nivel de colesterol LDL más bajo que en el otro grupo. Entonces, hay que utilizar estatinas en personas en prevención secundaria, porque esto disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares y baja la mortalidad. Fíjense, cuando bajamos el colesterol, logramos reducir la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Cuando llegamos a valores de entre 70 y 80, logramos detener la progresión de la enfermedad aterosclerótica y el crecimiento de las placas. Y cuando bajamos por debajo de 70 miligramos de LDL de colesterol, ya se observa reducción en el volumen de ateroma y reducción del volumen de las placas ateroscleróticas. El problema es que muchos pacientes con enfermedad vascular abandonan el tratamiento con estatinas. Este es el seguimiento a 2 años de 60.000 pacientes que habían tenido un infarto. Todos habían sido dados de alta del hospital con estatinas. Fíjense que aproximadamente el 60% de los pacientes no tenían una adecuada adherencia a las estatinas a 2 años. Algunos pacientes habían suspendido por completo el tratamiento, otros habían bajado la dosis y otros habían suspendido en forma intermitente el tratamiento y lo tomaban en forma irregular. Pero el no tomar las estatinas en forma adecuada, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo, como son los que están en prevención secundaria, pacientes que han tenido un evento, los expone a mucha mayor mortalidad. Este es un registro con más de 3.800 pacientes, en donde 603 pacientes habían discontinuado el tratamiento con estatinas y la mortalidad a 4 años fue mucho más alta en aquellos pacientes que discontinuaron las estatinas por cualquier motivo. Las estatinas reducen los eventos y reducen la mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes de mayor riesgo, que son los pacientes que están en prevención secundaria. ¿Y por qué bajan el riesgo las estatinas? Porque las estatinas ya se sabe que no solamente bajan el colesterol, sino que tienen un efecto independiente del colesterol, tiene un efecto que se llama pleiotrópico. Y la base de este mecanismo beneficioso de las estatinas está dado por 3 elementos. Por uno, en primer lugar, porque reducen la disfunción del endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos.
Por otra parte, tiene un efecto antiinflamatorio, y en tercer lugar, reducen la probabilidad de que una placa aterosclerótica se rompa y haga un evento trombótico agudo. Las placas ateroscleróticas tienen un núcleo lipídico y una cubierta fibrosa. Cuando yo le doy estatinas a un paciente, ese núcleo lipídico se achica, se hace más pequeño, y la cubierta fibrosa se hace más gruesa. Entonces la placa tiende a hacerse más dura, más calcificada, menos proclive a romperse y menos proclive a hacer una trombosis intracoronaria o una trombosis intracerebral. Por lo tanto, las estatinas, sin importar el nivel de colesterol que tenga un paciente, se indican siempre en un paciente que ha tenido un evento. Si un paciente tuvo un ACV isquémico o un infarto, se tiene que ir de alta al tratado con estatinas, y hay veces que el paciente dice, pero si yo tengo colesterol normal, ¿por qué me dan estatinas? El tratamiento se utiliza no solamente para bajarle más el colesterol, sino para evitar un evento cardiovascular recurrente. Con respecto a la hipertensión, esta es la guía del año 2018 de la Sociedad Europea para el Manejo de la Hipertensión. Arbitrariamente se estableció 140-90 como el límite entre normotensión e hipertensión. ¿Y por qué se puso este límite arbitrario? Porque ya se sabe que a partir de 140-90 aumenta mucho la tasa de eventos. En este caso, este gráfico muestra la tasa de ACV. Entonces, este es un límite arbitrario, pero más de 140-90 ya se considera hipertensión. ¿Y qué pasa con los pacientes hipertensos? Dijimos que la hipertensión en gran medida es asintomática, por eso la hipertensión se lo llama el asesino silencioso. En este estudio, el estudio PURE, hecho por el grupo canadiense de Yusuf, casi el 41% de la población de estos 143.000 pacientes eran hipertensos. Pero de estos pacientes que eran hipertensos, solamente el 46% sabía que era hipertenso, es decir, conocía su enfermedad. De estos pacientes, que el 46% sabía que eran hipertensos, solamente el 40,6% estaban tratados, y solamente el 13% tenían sus valores tensionados bien controlados. Quiere decir que hay un montón de pacientes hipertensos, en primer lugar, que no saben que son hipertensos. En segundo lugar, saben que son hipertensos, pero no están recibiendo tratamiento. Y en tercer lugar, muchos pacientes reciben tratamiento, pero no tienen sus cifras tensionales adecuadamente controladas. Muchos pacientes, yo les pregunto en el consultorio, ¿qué está tomando para la hipertensión? Y tomo enalapril 5 miligramos. Muy bien, ¿hace cuánto tiempo toma eso? Hace 18 años. No puede ser que un paciente esté tomando hace 18 años el mismo tratamiento en piloto automático sin que nadie le haya modificado el tratamiento. Seguramente ese paciente tuvo mucho tiempo de su vida con valores tensionados mal controlados por no haberse hecho los ajustes adecuados y un seguimiento médico correcto de su hipertensión arterial. La hipertensión produce mucho daño en órganos blancos, en el cerebro, el corazón, el riñón, los vasos sanguíneos y la retina, y muchas veces el daño ocurre en pacientes asintomáticos, que no saben que se le están tapando las arterias, se le está enfermando el riñón y se le están tapando las coronarias y los vasos cerebrales. Actualmente la tendencia es usar combinaciones de drogas antihipertensivas. Ya se sabe que solo un 40% de los pacientes hipertensos se controlan adecuadamente con monoterapia, es decir, con un solo fármaco. La gran mayoría van a requerir combinaciones de medicamentos. Y ya está establecido que combinar 2 o 3 fármacos antihipertensivos a dosis submáximas es mucho más eficaz para controlar la presión arterial que utilizar una monoterapia con una sola droga a dosis máximas, y tiene menor tasa de efectos adversos. Por eso la mayor parte de las guías, excepto para pacientes hipertensos grado 1, hipertensos muy leves, recomiendan el uso de combinación de fármacos antihipertensivos para lograr un mejor control de la presión arterial. Y por último vamos a hablar un poquitito de diabetes. Como dijimos, la diabetes está aumentando muchísimo en nuestro país. En la última encuesta del Ministerio de Salud aumentó de menos del 10% a casi el 13% en 5 años. Estamos viviendo una verdadera epidemia de obesidad, sedentarismo y diabetes, que hay que ponerle freno. Y la tendencia mundial es considerar a la diabetes no como una enfermedad metabólica, sino que actualmente se la considera una enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué se la considera una enfermedad cardiovascular? Porque 1/3 de todos los diabéticos tipo 2 tienen alguna manifestación de enfermedad cardiovascular, y porque entre el 50 y el 80% de los pacientes diabéticos tipo 2 se van a morir de alguna enfermedad cardiovascular.
Por lo tanto, es muy importante no solamente controlar el nivel de glucemia, sino reducir el nivel de riesgo cardiovascular y la probabilidad de eventos. Y esto ha cambiado el paradigma del manejo de la glucemia y del manejo de la diabetes. El objetivo ahora no es solo controlar la glucemia como pasaba 10 años atrás, el objetivo es también prevenir precozmente las complicaciones, principalmente a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos y del riñón. ¿Cómo era lo que se hacía antes? Antes del 2015, el objetivo del tratamiento de la diabetes estaba en controlar la glucemia, la hemoglobina glicosilada y controlar los factores de riesgo cardiovascular. Si un paciente era hipertenso, bueno, le bajamos la presión. A partir del 2015 hasta el 2018, con los nuevos ensayos clínicos en pacientes con diabetes, ahora el foco está en no solamente bajar la glucemia y controlar los factores de riesgo, sino disminuir la mortalidad cardiovascular y disminuir el riesgo de MACE. MACE son eventos cardiovasculares adversos mayores, Major Adverse Cardiovascular Events. Entonces, esto comenzó a cambiar a partir del año 2015, en donde se empezó a salir del concepto glucocéntrico de la diabetes. Se dejó de considerar la diabetes como una enfermedad metabólica y se la empezó a considerar una enfermedad cardiovascular. Y ahora estamos yendo más allá, y del 2018 para acá estamos enfocándonos en prevención primaria. Aquellos pacientes que tienen menos factores de riesgo y todavía no tienen enfermedad vascular, para tratar de prevenir no solamente la aparición de eventos y de muerte cardiovascular, sino también la insuficiencia cardíaca, que es muy prevalente en la diabetes, y la enfermedad renal, que también la diabetes es la principal causa de falla renal terminal y diálisis en personas adultas. Y esta es la guía del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología. Fíjense que para pacientes con diabetes tipo 2 y que no hayan recibido tratamiento, hay que evaluar su nivel de riesgo, si tienen enfermedad cardiovascular o tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, porque tienen lesión de órgano blanco o tienen múltiples factores de riesgo, hay que empezar con estas drogas nuevas que yo les mencionaba antes, que tienen un efecto cardioprotector. Los inhibidores SGLT2 o los agonistas de la GLP-1. Por ejemplo, aquí tenemos la dapagliflozina y la empagliflozina, son ejemplos de inhibidores SGLT2, o el semaglutide o el liraglutide, que son ejemplos de un agonista GLP-1. Y con respecto al tabaquismo, dijimos que es una de las pocas noticias buenas de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, bajó con respecto a las encuestas anteriores la tasa de tabaquismo, pero todavía tenemos en la Argentina un problema con el tabaquismo en adolescentes. Las empresas tabacaleras están dirigiendo sus cañones a la gente que no fuma, para tratar de convencerlas de que empiecen a fumar. ¿Y a dónde se dirigen? Hacia los adolescentes. Y en los adolescentes, la edad de inicio del tabaquismo es bajísima, es impresionante. Los chicos empiezan a fumar entre los 12 y 15 años. El 80% empieza a fumar entre los 12 y 15 años. Tenemos que combatir el tabaquismo en adolescentes. Y fíjense lo que pasa con el cáncer en mujeres. El cáncer en general ha ido bajando en las últimas décadas en mujeres, pero fíjense lo que pasó con el cáncer de pulmón y de vías aéreas. Ha ido aumentando a partir de la década del 60, principalmente el culpable de esto es el cigarrillo. Las mujeres cuesta más hacerlas dejar de fumar, es muy importante, cuanto antes se logre dejar de fumar mejor, se evita mucho daño, el daño del cigarrillo es irreversible y un concepto que hay que recordar es que nunca es tarde para dejar de fumar. Entonces, como mensaje para llevar a casa, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo, tanto en países desarrollados como no desarrollados. La epidemia de sedentarismo, obesidad y diabetes en nuestra región llega a cifras alarmantes y tenemos que poner manos a la obra para combatir esta epidemia. Es fundamental la evaluación y el tratamiento precoz de los pacientes en riesgo. Cuanto antes intervenimos, mayor es el beneficio, y debemos recordar que la enfermedad cardiovascular es en gran parte prevenible. Como recordatorio, la prevención secundaria son aquellas medidas tendientes a evitar el empeoramiento o la progresión de la enfermedad en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad vascular. La prevención primaria son aquellas medidas para evitar la aparición de enfermedad cardiovascular en pacientes con factores de riesgo, pero todavía no enfermos con enfermedad vascular. Y ahora se habla de un tercer tipo de prevención, que es la prevención primordial, que son aquellas medidas para evitar la aparición de factores de riesgo en población joven y sana. Y por último, es muy importante mantener hábitos de vida saludables, porque esto disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida. Y debemos recordar la tríada del corazón sano,
que es alimentación saludable, comer más sano y bajar la cantidad de calorías si uno tiene sobrepeso, hacer actividad física y no fumar. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la disertación. Realmente excelente, súper detallada y muy clara, realmente. Bueno, hay algunas preguntas, por ejemplo, como para redondear, ¿qué pasa con los suplementos que hoy en día se les hace tanta propaganda a los suplementos dietarios? Que están los suplementos dietarios, los omegas, los chías, cada vez hay más propagandas y propagandas. ¿Sirve realmente esto para controlar el colesterol, para controlar triglicéridos, como dicen? Sirve un poquito. En mi opinión, lo más importante es comer sano. O sea, gastar plata en alimentos más caros porque tienen un suplemento de ácidos grasos omega 3 o porque tienen un poquito más de semilla de chía y pagar el doble un pan integral porque tiene una semillita de chía arriba. En realidad lo que uno tiene que hacer es ir a la verdulería, comer muchas frutas, verduras, legumbres, semillas, y si uno come una dieta variada y saludable, no hace falta suplementos dietarios. Tampoco hace falta... ¿El Sí. suplemento puede llegar a reemplazar, por ejemplo, alguna toma de una estatina? De ninguna manera, de ninguna manera. Si el paciente tiene indicación de estatinas, tiene que tomar estatinas. El hecho de que come un yogur con un suplemento de omega 3 o con fitoesteroles no reemplaza el beneficio que producen las estatinas. Los medicamentos son muchísimo más útiles, y en particular las estatinas, porque las estatinas tienen un efecto antiinflamatorio y estabilizante del endotelio que no tiene ningún alimento con un suplemento dietario. Entonces, puede ser que el tomar un yogur con un fitoesterol pueda bajar un poquitito el colesterol, pero el beneficio es muy pequeño y no se justifica el gasto que uno tiene que invertir para bajar ese poquitito del colesterol. Lo más saludable es comer sano, hacer ejercicio, mantenerse en peso, y si uno tiene una enfermedad cardiovascular y necesita tratamiento con estatinas, tiene que tomar estatinas. Eso no se puede reemplazar con una semillita de chía o con un omega 3. Ajá. Lucía pregunta, ¿la ergometría anual, desde qué edad se recomienda? Y después también pregunta, ¿cómo aumenta el riesgo cardiovascular con la llegada de la menopausia? ¿En qué porcentaje más o menos? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La ergometría anual no es lo mismo para un paciente de 22 años que no tiene factor de riesgo que para un paciente de 75 años que es diabético y tuvo un infarto. Entonces, el nivel de riesgo cardiovascular varía de acuerdo al perfil de paciente y a la edad del paciente. Entonces, uno tiene que individualizar lo que uno le hace a cada paciente. Hay un viejo dicho que dice que más medicina no es mejor medicina. No hay que hacerse más estudios para estar más sano. Hay que utilizar racionalmente los recursos. Por eso yo estoy en contra un poco de... Yo hice la residencia en Fundación Favaloro y ahora la Fundación Favaloro, que se había mantenido un poco al margen, ahora entró también en esta corriente moderna de hacer los check-ups o los estudios cardiovasculares integrales, donde uno lo pasan por una máquina de hacer chorizos, entra a las 8 de la mañana y sale a las 2 de la tarde con todo hecho, y todos los estudios le hacen estudios de todo, de análisis de todo, ultrasonografía, ecografía, laboratorio, ergometría, ecocardiografía, pero no me parece algo racional, porque yo les digo, para un chico que empezó a trabajar en una empresa, es el cadete, tiene 23 años, ¿qué sentido tiene hacerle un Doppler de vaso de cuello? Va a ser normal en el 99,9% de los casos, no tiene sentido. Entonces, uno tiene que gastar racionalmente los recursos y los estudios hay que hacerlos cuando el paciente los necesita y de acuerdo al perfil de riesgo de cada paciente. Entonces, lo más aconsejable es vaya a su médico y pregúntele a su médico, ¿me tengo que hacer una ergometría? ¿Cada cuánto me lo tengo que hacer? No tiene que ir uno y decir, quiero que me haga una ergometría. Pregúntele a su médico, ¿conviene que me la haga? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo me lo tengo que hacer? Y esa es la forma más adecuada de estudiar su nivel de riesgo cardiovascular y hacer un seguimiento cardiovascular. La otra pregunta era... con respecto a cómo aumenta el riesgo cardiovascular con la llegada de la menopausia.
Sí, bueno, ya se sabe que los estrógenos tienen un efecto ligeramente cardioprotector, las mujeres se infartan menos, en promedio las mujeres se infartan una década después que los varones, pero cuando las mujeres se infartan, los infartos tienden a tener mayor gravedad y tienen un poco más de mortalidad que en los varones. Pero el nivel de riesgo cardiovascular en las mujeres ya se reconoce, antes se hablaba menos de la enfermedad cardiovascular en la mujer, no se conocía tanto, no se hablaba tanto, ahora desde la Sociedad Argentina de Cardiología tenemos una sección de corazón y mujer, y se está haciendo más campañas de concientización en que en las mujeres también la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Entonces las mujeres también tienen que hacerse chequeos y tienen que adoptar hábitos saludables de vida y tratar de reducir su riesgo cardiovascular. Entonces es cierto que hasta la edad de la menopausia la mujer tiene una cierta protección por su nivel hormonal y después eso se va perdiendo, pero todas las mujeres pre o posmenopáusicas tienen que hacer prevención cardiovascular y tratar de llevar hábitos de vida saludables y controlar sus factores de riesgo si lo tienen. En particular, estamos viendo que un gran porcentaje de la población, no solamente varones, sino también mujeres, están cada vez con más sobrepeso y más sedentarismo. Y eso lleva a más riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo importante es la prevención. No se crean que porque una mujer es relativamente joven y tiene menos de 50 años, no se puede enfermar o no puede tener una enfermedad cardiovascular. Sí lo puede tener. Perfecto. Silvia acá pregunta, ¿cuál es el consumo recomendado de carne roja por semana? Porque en realidad siempre se ha dicho de que un poco de carne roja hay que comer, ¿no? No es así, no es que hay que comer un poco de carne roja. Se puede comer un poco de carne roja. Lo ideal es, para mantener las arterias y el corazón sano, cuanto menos carnes rojas comamos, mejor. Lo ideal sería no comer más de 2 o 3 veces por semana y tratar de complementar el resto de los días de la semana con, más que nada, pescado. El pescado es, de las carnes es el más saludable, sobre todo comer pescado en forma frecuente, cualquier tipo de pescado, pero sobre todo los pescados grasosos, como el atún, por ejemplo, es un alimento muy saludable. Pero hay que tratar de reducir las grasas de origen animal y principalmente las carnes rojas. Las carnes rojas son malas para la salud cardiovascular, aumentan el riesgo de cáncer de colon. Entonces, yo no digo que uno tiene que hacerse vegano o vegetariano, pero reducir el consumo de carnes rojas es bueno para la salud cardiovascular. Como regla general, cuanto más plantitas comamos, mejor, y cuanto menos carne comamos, sobre todo carnes rojas, mejor. Perfecto. Elizabeth dice, ¿cuál sería la diferencia para la elección entre la rosuvastatina y la atorvastatina? Son muy parecidas, sí, habíamos visto correcto. ahí un cuadro, ¿no? Justamente había un cuadro que habías hecho, Alejandro. Hay distintos tipos de estatinas que se clasifican, por ejemplo, de acuerdo a su potencia. La rosuvastatina y la atorvastatina son las dos únicas estatinas que logran lo que se considera o lo que se denomina tratamiento con estatinas de alta intensidad. ¿A qué se llama tratamiento con estatinas de alta intensidad? Aquel tratamiento con estatinas que logra reducir el nivel de LDL colesterol por lo menos un 50% con respecto a los valores basales. Y eso significa utilizar entre 40 y 80 miligramos por día de atorvastatina o entre 20 y 40 miligramos por día de rosuvastatina. Las dos son buenas, las dos bajan mucho el colesterol LDL, la rosuvastatina es la que más baja el colesterol LDL, pero las dos, atorvastatina y rosuvastatina, se considera que son estatinas que logran lo que se denomina esto tratamiento de alta intensidad. Las otras estatinas logran bajar, pero no tanto el colesterol LDL. Entonces, uno debería darle prioridad, sobre todo en los pacientes que han tenido un evento, a las estatinas que logran un alto nivel de descenso de LDL, como son atorvastatina y rosuvastatina. Uno puede elegir cualquiera. Perfecto, cualquiera de las dos entonces. Lucía dice, ¿desde qué valor de colesterol se indican estatinas o depende de los factores de riesgo de cada paciente? Exactamente, depende de los factores de riesgo, si el paciente está en prevención primaria o secundaria. Todo paciente en prevención secundaria debería recibir estatinas porque ya tiene enfermedad cardiovascular demostrada, y los pacientes que están en prevención primaria de acuerdo a su nivel de riesgo. Y entonces, en base a eso, uno establece a partir de qué edad y a qué intensidad uno establece el tratamiento con estatinas. Las estatinas son drogas buenísimas y, en mi opinión, están muy subutilizadas.
sobre todo a la luz del nivel de riesgo cardiovascular que tienen los pacientes y la población en general actualmente. Entonces, lo más importante es no tener que llegar a necesitar estatinas. Si a los chicos los hiciéramos comer sano, hacer ejercicio y no fumar y mantenerlos en peso, uno podría evitar el desarrollo de factores de riesgo y podríamos prescindir en gran medida de las estatinas. Pero como muchas veces llegamos tarde y el paciente ya lleva muchos años comiendo mal, muchos años con sobrepeso, y ya llega a tener valores de colesterol elevados, entonces tenemos que recurrir a las estatinas para bajar el nivel de colesterol. Cuando un paciente necesita estatinas, cuanto antes se implementa el tratamiento, mejor. Lo que ya hemos visto es que cuanto menos tiempo tengamos nuestro aparato cardiovascular expuesto a esos valores suprafisiológicos de colesterol, mejores. Sí, el problema es que a veces hay pacientes que por sus problemas de salud tienen ya de por sí grandes dolores y sabemos que las estatinas aumentan los dolores. Bueno, Este, eso es un mito. ajá. La tasa de dolor muscular y de efectos adversos que producen las estatinas es muchísimo menos de lo que la gente cree. Muchísimo menos. Es más, muchas veces pasa, en la mayoría de los casos, que si un paciente se queja de dolor muscular mientras está tomando una estatina, la causa del dolor suele ser otra causa y no las estatinas. Hay muchas formas como se puede testear eso. Uno puede bajar la dosis, puede suspender temporariamente y reiniciar. Ya se han hecho estudios clínicos que muestran que muchos pacientes, después de suspender y reiniciar las estatinas, el paciente no tiene de vuelta síntomas y puede tolerar las estatinas. A veces se puede cambiar la marca o cambiar el tipo de estatinas o bajar la dosis. Hay muchas alternativas que uno puede utilizar, pero la mayor parte de los dolores que tienen los pacientes mientras toman estatinas son dolores de otra causa. Dolores artrósicos, una mala postura al dormir, estrés, hay otras causas de dolores, pero erróneamente se le atribuye a las estatinas esos dolorcitos o achaques que todos tenemos a cierta edad. La tasa real de efectos adversos y dolor muscular asociado al uso de estatinas es mucho más baja que lo que la gente cree. Perfecto. Bueno, en el medio hay un montón de felicitaciones y de agradecimientos por su exposición tan clara, le dicen, y acá, bueno, quiero resaltar a Natalia. Gracias, Natalia, por estar acompañándonos, que Natalia está en Misiones y nos está escuchando y lo está escuchando en este momento. Muy claro, muy útil, felicitaciones y saludos desde Misiones, dice Natalia. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Dice, ¿qué opina del consumo de huevo en pacientes con hipercolesterolemia? Bueno, con el huevo hemos ido y venido un montón de veces, lo mismo con el aceite de girasol, con el aceite de oliva, que es bueno, no ahora que es malo, no ahora que es bueno de vuelta. El huevo es un alimento muy saludable. Pasa con todos los alimentos. Los alimentos no son intrínsecamente buenos o malos. Lo importante es hacer una dieta variada, racional y basada en fundamentalmente los alimentos que son más saludables. Si a una persona le gusta comer jamón crudo, yo cuando estoy en el consultorio no le digo, usted a partir de ahora tiene prohibido comer jamón crudo. Yo le digo, usa el sentido común, cómase una feta, pero no se coma 200 gramos de jamón crudo. Si a alguien le gusta comer el chocolate de por sí no es malo. Lo malo es comer un exceso de chocolate o tener una dieta demasiado rica en calorías o una dieta desbalanceada. Entonces, la yema de huevo tiene 300 miligramos de colesterol. Si una persona tiene dislipemia, no es bueno que coma una cantidad excesiva de huevo. Pero el huevo es un alimento muy rico en proteínas, la albúmina de la clara es muy nutritiva. Entonces, comer racionalmente, como parte de una dieta balanceada, comer huevo, no es malo. No es malo. Claro, parte de una dieta balanceada. No se Totalmente. lo Una dieta niega. balanceada donde uno tiene que darle prioridad a los alimentos más saludables y menos prioridad a los alimentos menos saludables. Bueno, ¿cuándo se administra Ezetimibe? El ezetimibe es una droga que no se absorbe, queda en la luz intestinal y lo que hace es unirse a la materia grasa de la dieta y permitir que una menor cantidad de la materia grasa de la dieta se absorba y pase a la sangre y una mayor cantidad, un mayor porcentaje se expulsa con la materia fecal. Se utiliza el ezetimibe como un complemento de las estatinas para bajar el colesterol en aquellos que necesitan un poco más de ayuda y las estatinas son insuficientes para lograr las metas deseadas de colesterol. Y en aquellos pocos pacientes que son intolerantes a las estatinas,
es un complemento de las estatinas, o a veces, en muy pocos casos, cuando un paciente realmente es totalmente intolerante a las estatinas, que ya les digo, es mucho menos frecuente de lo que uno cree, en esos casos se puede dar ezetimibe en lugar de estatinas. Lo que pasa es que las estatinas son las únicas drogas hipolipemiantes que demostraron reducir la mortalidad cardiovascular. Las otras drogas para bajar el colesterol, bajan el colesterol, pero no bajan los eventos. Es por eso que todas las guías dicen que cuando un paciente necesita bajar su colesterol, o tiene factor de riesgo, o tiene enfermedad cardiovascular, la droga principal para eso son las estatinas. Entonces, si el paciente no logra llegar a las metas con estatinas, uno puede adicionarle el ezetimibe, pero el ezetimibe no debería ser un reemplazo para las estatinas. Las estatinas tienen un beneficio único en cuanto a su poder antiinflamatorio, su poder estabilizante del endotelio y su capacidad de estabilizar las placas, que no tienen las otras drogas hipolipemiantes, incluyendo el ezetimibe. Sabemos, moviéndonos un poquito hacia el lado de la hipertensión, sabemos de que, bueno, tenemos gente, pacientes, usuarios, como quieran llamarle, que vienen y que hace 30 años que capaz que están usando una medicación para la hipertensión, y el medicamento no les funciona y el médico les sigue dando exactamente lo mismo, o a veces le cambia por una dosis un poquito más alta. ¿Es correcto cambiarla por una dosis más alta o habría que hacer como se hace, como se dice actualmente, como hemos tenido otras conferencias, sumarle, que acabas de decirlo justamente, Alejandro, sumarle una droga más en vez de modificar esa misma, la dosis de esa misma que se está dando? ¿Qué es Bueno, lo eso correcto? depende de cada caso, uno tiene que evaluar cada paciente en particular, pero ya se sabe que cuando un paciente no tiene buen nivel de control de sus valores tensionales con una monoterapia, con una sola droga, en general, no hay que generalizar, pero en general suele decirse que es mejor agregar una segunda droga que aumentar a llegar a dosis máximas de la primera droga. En general, la tendencia actual es tratar de combinar fármacos antihipertensivos, usar 2 o 3 fármacos antihipertensivos a dosis bajas, y no una monoterapia a dosis altas. Es más, yo muchas veces empiezo directamente con 2 drogas, directamente arranco ya con 2 drogas. Un paciente hipertenso que recién se diagnostica que es un hipertenso moderado a severo, no es un hipertenso leve, ya directamente empiezo con combinación, porque sé que no voy a lograr las cifras tensionales deseables, las metas de hipertensión, con una monoterapia antihipertensiva. ¿Dónde dejamos a los diuréticos ahí? Los diuréticos son una buena droga antihipertensiva. En general, drogas de primera línea actualmente son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los IECA, como el Yeca. enalapril, el ramipril, claro, o los inhibidores del receptor, los inhibidores ARA2, que son los sartanes, como el valsartán, el candesartán, Es que son bien tolerados. son bien Eh, tolerados. Los sí, sartanes en particular se utilizan mucho porque tienen muy buen nivel de descenso tensional, bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona, tienen vida media larga, se pueden dar una sola vez por día y en general son muy bien tolerados y tienen poca tasa de efectos adversos. Por eso en la mayor parte de las guías recomiendan empezar con un IECA o un ARA2. Los ARA2, la verdad, son fármacos yo diría, de primera elección en la mayoría de los pacientes. Es cierto que son un poquito más caros con IECA, pero no hay tanta diferencia de precio y en general uno prefiere empezar con IECA o ARA2. Yo uso bueno, mucho acá los ARA2. con PAMI no hay problema Ahora, porque es el 100%, así que no hay problema, se puede medicar y la persona, el abuelo se puede llevar lo que necesite, porque es... y muchas veces ese ARA2 o ese IECA se puede combinar con un diurético, con una tiazida a bajas dosis, y eso potencia el efecto antihipertensivo y tiene una muy baja tasa de efectos adversos. Por eso esa combinación de un diurético a dosis bajas con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona es una combinación muy racional para el control antihipertensivo. Perfecto. Bueno, todo lo que hay en el medio son agradecimientos, excelente disertación. Bueno, acá Natalia está diciendo que ha sido un gusto conectarse y el saludo que le mandamos. Y acá vamos cerrando. Está todo
están todas las felicitaciones, están todos los agradecimientos y realmente creo que fue súper completo. Desde ya, Alejandro, te tenemos que comprometer, ¿eh? Vos que tenés tanto trabajo, hay que empezar a escribir 2022, a ver cuándo es la fecha que podés acompañarnos. ¿Eh? Bueno, les agradezco mucho la invitación. Yo acá les acabo de escribir mi correo electrónico y les dejo también mi celular. Cualquier cosa que necesiten, si me quieren llamar o preguntar algo, yo a disposición. En lo que pueda ayudarlos, para mí es un placer. Muchísimas gracias. Ahí, chicos, fíjense que el doctor les dejó todo. Lo dejamos ahí un poquito para que ustedes los vean. Y nuevamente, Alejandro, gracias por tu tiempo, gracias por ser tan claro, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación, Silvia. Un abrazo a todos. Gracias, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, un Chau, abrazo. chau. Hasta luego. Gracias. Queridos colegas, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una disertación brillante la que hemos tenido y bueno, nos vemos mañana finalizando el curso de peritaje y el miércoles con la conferencia de Casasco. Un cariño para todos. Nos vemos.